En Alas después del dolor damos voz a mujeres mayores olvidadas, historias de dolor, coraje y dignidad que inspiran esperanza, amor y nuevos comienzos. La copa de vino en mi mano se detuvo en el aire. Mi corazón pareció saltarse un latido al ver el claro mensaje que mi nuera le envió al celular de mi esposo. Mi amor, te extraño mucho, más doloroso que la traición. Me di cuenta de que durante todo este tiempo solo había sido una vieja estúpida a sus ojos, alguien de quien se burlaban por anticuada, y un estorbo en la misma hacienda que había construido con mi sudor. Se reían de mi confianza, conspirando para meterme en un asilo y quedarse con esta propiedad. Soy Adelina Figueroa, la dueña de la prestigiosa hacienda La Vigía, y la historia que estoy a punto de contarte te mostrará cuán cruel puede ser la verdad cuando la gente está dispuesta a pisotear el honor para seguir sus ciegas pasiones. Todo comenzó una noche de viento en calma. Estaba sentada en la mecedora de mimbre en un rincón oscuro del porche, girando suavemente la copa de tequila añejo en mi mano. El licor de color ámbar brillaba bajo la luz amarillenta, desprendiendo un cálido aroma a roble. Frente a mí, Alonso, mi segundo esposo en quien confiaba plenamente, estaba junto a la parrilla de piedra al aire libre. El sonido de la grasa de los trozos de carne de res cayendo sobre las brasas era un chisporroteo alegre. Una noche perfecta en la hacienda La Vigía, o al menos eso pensaba. Maldita sea, se me olvidó la salsa picante, murmuró Alonso, volteándose para sonreírme. Mi amor, espérame un momento, la carne sin salsa no sabe igual. Se limpió las manos apresuradamente en el delantal y corrió a la cocina. Sobre la mesa de madera rugosa junto a la parrilla, su celular yacía abandonado. Tenía tanta prisa que olvidó llevarse ese objeto inseparable. Permanecí sentada, tomando un sorbo de tequila, disfrutando de esta falsa paz. De repente, la pantalla del celular sobre la mesa se iluminó. No tengo la costumbre de controlar a mi esposo, pero en la penumbra, la luz de la pantalla del celular era como un faro que atraía toda la atención. Por reflejo, eché un vistazo, y entonces mis pupilas se contrajeron. Una breve notificación apareció, tan afilada como un cuchillo directo a mi corazón. Renata, mi amor. Me quedé helada. La copa en mi mano se detuvo en el aire. ¿Renata? ¿Mi nuera? ¿Por qué el nombre de esa niña estaba guardado en la agenda de su suegro con un apelativo tan sospechoso y afectuoso como mi amor? Un escalofrío recorrió mi espalda, tensando cada músculo. Dejé la copa sobre la mesa y me levanté. Mis pies se movieron sobre las baldosas de terracota, suave pero decididamente. Me incliné para mirar la pantalla que se oscurecía lentamente. La vista previa del mensaje era clara. Mi amor, te extraño mucho. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Se me cortó la respiración. Extraño, mi amor. Esas palabras coquetas venían de la esposa de Benjamín, mi único hijo. Todo el mundo de Adelina Figueroa, la orgullosa dueña de la hacienda La Vigía, se hizo añicos en un instante. Un zumbido ensordecedor resonó en mi cabeza. La náusea subió por mi garganta, amarga. Resulta que detrás de la apariencia devota y piadosa de Alonso, detrás de la falsa dulzura de Renata, había un lodazal inmundo del que yo no tenía ni idea. Le estaban poniendo los cuernos a mi hijo y me estaban convirtiendo en una vieja estúpida en mi propia casa. Quería gritar. Quería destrozar ese celular y abofetear a ese hombre traidor en cuanto saliera. Pero no. El instinto de supervivencia de una mujer que ha luchado toda su vida para mantener esta propiedad no me permitió actuar como una loca. Si armaba un escándalo ahora, lo negarían todo, y no tendría más pruebas que un mensaje ambiguo. Respiré hondo, conteniendo la ira que estaba a punto de estallar. Mis ojos miraron rápidamente hacia la puerta de la cocina. Alonso aún no había salido. Con las manos temblando ligeramente de rabia, pero con una acción increíblemente decidida, tomé el celular de mi esposo. La contraseña era mi fecha de nacimiento. ¡Qué ironía! Lo desbloqueé, abrí el mensaje, escribí rápidamente una respuesta, haciéndome pasar por mi maldito esposo. «Ven, ella no está». Envié el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Luego, coloqué con cuidado el teléfono en su posición original, ajustando el ángulo para que coincidiera perfectamente. Justo a tiempo, los pasos de Alonso resonaron en el pasillo. Rápidamente retrocedí.
Agarré mi chal y le di la espalda. Cuando Alonso salió con el frasco de salsa en la mano, yo ya estaba en los escalones que conducían al jardín. «¿Adelina? ¿A dónde vas?». Su voz seguía siendo terriblemente dulce. Me di la vuelta, tratando de mantener mi rostro frío habitual. «Me acaba de llamar un empleado. Dice que hay un problema con la temperatura en la bodega de fermentación del oeste. Tengo que ir a ver de inmediato. Esta tanda es muy importante». Alonso pareció un poco sorprendido, pero luego vi un destello de alegría no disimulada en sus ojos. Asintió repetidamente. «Entonces ve. El trabajo es lo primero. Te guardaré un poco de carne. No me esperes. Puede que vuelva tarde». Solté una frase fría y me adentré rápidamente en la oscuridad del jardín de cactus. Pero no fui a la bodega. Rodeé la casa y me escondí en un rincón detrás de un gran arbusto de agave, desde donde podía observar toda la entrada principal y el porche sin ser descubierta. 15 minutos. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Me quedé allí, con los brazos cruzados, las uñas clavadas en la piel para recordarme que debía mantenerme alerta. Luego, el sonido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio de la noche. Un conocido auto deportivo rojo se detuvo bruscamente en el patio. La puerta del auto se abrió. Renata se bajó. Contuve la respiración. Bajo la luz del porche, mi nuera se reveló como una mujer descarada. Llevaba un vestido rojo sangre, con un escote pronunciado que exhibía su piel, muy diferente a la apariencia recatada que mostraba frente a Benjamín. Renata no necesitó tocar el timbre. Alonso ya la esperaba en la puerta. Salió corriendo como una bestia hambrienta. «Papi, ay, mi papi». «Renata», exclamó con una voz melosa y coqueta, lanzándose directamente a los brazos de su suegro. Se aferró a él, besándolo vorazmente en el cuello justo en el umbral de mi casa, un lugar que yo consideraba sagrado para mi familia. «¿La vieja esa se fue de verdad?», susurró, pero en la noche silenciosa, el sonido llegó a mis oídos tan claro como un trueno. «Se fue, se fue. Esta noche es solo para nosotros, mi amor». Alonso rió asquerosamente. Su mano se deslizó bruscamente dentro del vestido rojo. Se ayudaron mutuamente a entrar en la casa. La puerta principal se cerró de golpe, tragándose la inmundicia. Me quedé sola en la oscuridad, con el cuerpo helado, no por el viento de la noche, sino por la frialdad de los corazones de la gente. Mis lágrimas no cayeron. El dolor había superado el umbral del llanto. En su lugar, una calma aterradora se apoderó de mi mente. Saqué el celular de mi bolsillo. La pantalla se iluminó, proyectando una luz sobre mi rostro demacrado. Abrí la agenda de contactos y busqué el nombre: mi hijo Benjamín. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado, escribiendo cada letra, tan claramente como si estuviera dictando una sentencia. «Benjamín, ven a casa de mamá ahora mismo. Es una emergencia. No preguntes nada, solo ven de inmediato». Presioné enviar. Al ver las palabras «mensaje enviado» aparecer, supe que mi guerra apenas comenzaba. Seguía inmóvil en el rincón oscuro del jardín, donde los grandes cactus ocultaban la vista desde la casa. A través de la ventana iluminada, veía las siluetas borrosas de esos dos moviéndose detrás de las finas cortinas de velo. Estaban sirviendo vino, el tequila premium cuya receta había pasado toda una vida perfeccionando. Aparté la vista. No quería ver más. La sensación de náusea volvió a subir a mi garganta, pero me la tragué. Ante mí ahora se extendía el vasto campo de agave azul bajo la luz plateada de la luna. Las afiladas hojas se alzaban hacia el cielo como miles de lanzas, silenciosas y orgullosas. El viento de la noche soplaba, creando un susurro seco, como el murmullo de la tierra contando su propia historia. Los recuerdos volvieron, vívidos y dolorosos como si fuera ayer. Recordé 30 años atrás. En ese entonces, esta región de Jalisco era solo colinas de tierra roja y estéril, donde nadie pensaba que se pudiera cultivar nada decente. Mi primer esposo, el padre de Benjamín, y yo fuimos los únicos locos que se atrevieron a vender todas nuestras propiedades en la ciudad para venir aquí a cultivar esta tierra. Miré mis manos. Ahora estaban arrugadas y llenas de anillos de oro, pero todavía podía sentir cada callo en mis palmas. Eran las cicatrices de los días en que empuñaba un machete, cortando cada agave duro como una roca bajo un sol que quemaba la piel. Recuerdo las veces que la hoja se resbaló y me cortó la mano, la sangre roja goteando y mezclándose con la tierra roja.
Recuerdo las noches en vela vigilando el horno de destilación, los ojos irritados por el humo, los pulmones ahogados por el fuerte olor a fermento, pero el corazón todavía lleno de esperanza por un futuro brillante para mi hijo. La vigía no apareció de la nada. No fue un regalo caído del cielo. Cada ladrillo del patio, cada teja, cada planta aquí está impregnada de mi sudor y mis lágrimas. Soy la patrona, no porque tuviera suerte, sino porque derramé sangre para construir este imperio. Soy tan fuerte y espinosa como esta misma planta de agave, que debe soportar el sol y el viento más duros para destilar el licor más puro. Y sin embargo, ¿qué he hecho con el trabajo de toda mi vida? La imagen de Alonso apareció en mi mente, no el hombre que estaba con mi nuera adentro, sino el Alonso de hace 5 años. El día que entró en mi vida, tenía la apariencia de un caballero elegante, galante y devoto. Siempre llevaba un rosario al cuello, y su boca siempre pronunciaba hermosas palabras citando la Biblia. En ese momento, yo era una viuda solitaria. Mi fuerza exterior no podía ocultar mi anhelo interior de ser amada, de compartir. Anhelaba un hombre en quien apoyarme cuando el sol se pusiera. Anhelaba el sonido de la risa en esta casa enorme y vacía, y Alonso llegó justo en ese momento, como un veneno cubierto de azúcar. Fue hábil, atento, supo cómo calmar mis heridas emocionales. Le creí. Dios mío, cuánto le creí. Le di el título de patrón de la vigía. Lo puse a cargo de las transacciones. Le permití ser el rostro ante la sociedad. Aunque conservé la propiedad de la tierra como último vestigio de razón, mi corazón se lo había entregado por completo. Pensé que Dios me había bendecido, compensándome por mis solitarios años de viudez. ¿Quién hubiera pensado que yo misma le había abierto el camino a un lobo viejo para que entrara al corral de las ovejas? Y luego pensé en Benjamín, mi único hijo. Se parece a su padre en sus ojos amables, pero carece de la determinación y la hombría necesarias. Quizás sea mi culpa, porque sentí lástima por él al perder a su padre tan joven, lo sobreprotegí demasiado. Lo protegí del sol y la lluvia, le preparé un camino pavimentado de rosas para que caminara. No le dejé empuñar un machete, no le dejé probar las dificultades de hornear. Lo convertí en un niño mimado, ingenuo y crédulo. El día que Benjamín trajo a Renata a casa para presentarla, fui la persona más feliz. La chica era hermosa, de lengua dulce, siempre mostrándose respetuosa y considerada conmigo. Vi en los ojos de mi hijo una felicidad extrema que le había faltado durante mucho tiempo. Por amor a mi hijo, por querer que estuviera orgulloso ante su futura esposa, gradualmente le entregué la dirección de la hacienda a Benjamín. Di un paso atrás, planeando disfrutar de mi vejez junto a Alonso, para que la generación más joven tuviera la oportunidad de demostrar su valía. Pensé que estaba cultivando la felicidad de mi hijo. Pensé que estaba construyendo una familia completa y unida. ¡Qué ridículo! Resulta que mi sobreprotección había convertido a mi hijo en un ciego ante el mundo cruel. Mi confianza había creado una oportunidad para que los codiciosos desarrollaran malas intenciones. Yo misma abrí de par en par las puertas de hierro de la vigía, invitando a toda una manada de lobos hambrientos a mi casa. No solo querían comer mi carne y beber mi vino, sino que querían devorar hasta la médula de mi hijo y mía. Las premoniciones, las señales extrañas que mi intuición de mujer había sentido, no eran paranoias. Eran las campanas de alarma que había ignorado deliberadamente para preservar la falsa armonía de esta familia. Recordé el cambio en Renata. Cuando vino a conocernos, era recatada y obediente como un cordero, pero solo unos meses después del compromiso, cuando el anillo de diamante se asentó en su dedo anular, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. De una nuera dócil, Renata se convirtió gradualmente en una persona perezosa y arrogante, dándose los aires de una futura dueña. Las comidas familiares en la vigía comenzaron a volverse pesadas. Todavía mantenía la costumbre de cocinar yo misma los fines de semana, preparando los platos tradicionales que Benjamín amaba desde niño. Pero Renata era diferente. Recuerdo vívidamente la forma en que arrugó la nariz al ver el plato de pollo en mole poblano, de color oscuro, con un fragante olor a chiles y chocolate amargo que había preparado con esmero. «Mamá», dijo, apartando ligeramente el plato, con un tono dulce pero lleno de desdén. «Este plato tiene demasiada grasa. No es bueno para la salud. Hoy en día la gente come de forma más saludable. Al estilo occidental, deberías aprender a hacer filetes o pasta a la carbonara».
Comer estos platos de pueblo me aburre hasta la muerte. Me quedé atónita, mientras que Alonso solo sonrió. Le sirvió el trozo de carne más magro y la defendió. Renata tiene razón, querida. Deberíamos cambiar los platos para ser más modernos. No solo se trataba de la comida. Aunque ella y su esposo vivían en su propio apartamento en la ciudad, cada vez que venían aquí, Renata cambiaba todo en mi casa como si ya fuera la dueña. Una vez, al volver de misa, me quedé helada al ver que las lujosas cortinas de terciopelo rojo del salón que había encargado tejer a mano en Oaxaca habían sido reemplazadas por unas cortinas de velo blanco baratas y delgadas. Dijo que las viejas cortinas parecían lúgubres como una tumba. Más doloroso fue cuando descubrí que las viejas estatuas de madera de San Judas y la Virgen María, reliquias sagradas que habían protegido esta casa durante 30 años, habían sido arrojadas a un rincón polvoriento del almacén. «Esas estatuas se ven muy desgastadas, mamá», dijo Renata con indiferencia cuando me vio desempolvando la estatua del santo. Las quité para hacer espacio para unas nuevas vasijas de cerámica abstracta que compré. Se ve mucho más elegante. Me tragué la ira, diciéndome que los jóvenes tienen sus propios gustos estéticos. Pero lo que más me inquietaba, lo que me revolvía el estómago cada vez que lo pensaba, eran las miradas entre ella y Alonso. No sé desde cuándo, pero entre el suegro y la nuera había surgido una atmósfera tan turbia y sofocante. Empecé a notar los pequeños detalles. La forma en que Renata usaba blusas con escotes más pronunciados de lo necesario cada vez que visitaba la casa de su suegro. La forma en que se contoneaba y reía tontamente cada vez que Alonso contaba un chiste sin gracia. Y la mirada de Alonso. Oh Dios, esa mirada. No miraba a su nuera con los ojos de un padre. La miraba como una bestia vieja, anhelando una presa fresca. Recuerdo una vez, cuando toda la familia preparaba una fiesta en el jardín. Alonso pasó junto a Renata, que estaba cortando limones. El pasillo era muy ancho, pero él se acercó deliberadamente a ella. Su mano rozó la cintura de Renata, deteniéndose en su cadera más tiempo de lo que un roce accidental justificaría. En lugar de apartarse, Renata se volvió. Le lanzó una mirada coqueta y le susurró algo que los hizo reír a carcajadas. Cuando me vieron salir, se separaron de un salto, pero la atmósfera lujuriosa todavía flotaba a su alrededor, densa. El colmo de mis sospechas fueron las tardes que pasaban en el despacho de Alonso, con la puerta cerrada, con la excusa de revisar los libros de cuentas o delegar la gestión. ¿Qué tipo de trabajo requiere cerrar la puerta con llave? ¿Qué tipo de libros de cuentas se revisan con risas coquetas y el tintineo de copas de cristal? Y luego, el incidente de la caja fuerte fue la gota que colmó el vaso. Hace 2 meses, descubrí que faltaba una gran cantidad de dinero en efectivo de la caja fuerte familiar, el dinero que había preparado para pagar los salarios de los trabajadores de temporada. La caja fuerte estaba en mi dormitorio y el de Alonso. Solo nosotros dos sabíamos la combinación. Entré en pánico y estaba a punto de llamar al jefe de policía Baltasar para que investigara, pero Alonso me detuvo con una actitud extrañamente decidida. «No hagas un escándalo, Adelina», dijo, agarrando mi mano con fuerza. Sus ojos se movían rápidamente. «Si viene la policía, dañará la reputación de la hacienda. Creo que sé quién lo tomó». Y culpó a la señora Dominga. Dominga era la anciana sirvienta que había estado conmigo durante más de 20 años, desde que Benjamín era un bebé. Era leal y honesta como nadie. Sin embargo, Alonso montó un espectáculo perfecto, diciendo que había visto a Dominga merodeando por la zona de la caja fuerte. Registró su habitación y sacó un fajo de billetes, que estoy segura de que él mismo había puesto allí. «La prueba está aquí», gritó Alonso, actuando como un jefe estricto. «Échala de inmediato. Tiene suerte de que no llame a la policía para que la metan en la cárcel». Renata estaba allí, con los brazos cruzados, mirando a Dominga llorar y suplicar con una mirada de desprecio. Añadió: «Es como criar cuervos. ¿Ves, mamá? Los empleados de mucho tiempo son los más propensos a volverse malos. Echarla es lo correcto». Vi a la anciana Dominga salir de la hacienda con su bolsa de ropa, humillada, y mi corazón se rompió. Sabía que era inocente, pero ante la presión de mi esposo, el apoyo de mi nuera y el silencio cobarde de Benjamín, cedí. Perdí a mi única confidente en esta casa, dejándome sola entre los lobos. En el momento en que la puerta se cerró detrás de Dominga,
una gran semilla de duda brotó en mí. ¿Por qué Alonso quería deshacerse de mi persona de mayor confianza? Era para manipularme más fácilmente, para ocultar los sucios secretos que él y su preciosa nuera estaban tramando. Amigos míos, ¿alguna vez han tenido esa sensación escalofriante cuando su intuición les dice que algo sucio está sucediendo justo delante de sus ojos, pero cuando lo dicen, los tachan de paranoicos? Si hay alguien por ahí que también esté luchando solo con esta duda como yo, por favor, dejen unas líneas en los comentarios, para que sepa que no estoy loca y que no estoy sola en esta lucha por preservar la dignidad de mi familia. El viento de la noche silbaba a través de las rendijas de la puerta, trayendo el frío penetrante de la meseta. Pero el frío de la carne no era nada comparado con la helada en mi alma al recordar esa tarde fatídica de hace exactamente un mes. Fue el día en que me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo y mi dinero, sino que, lo más doloroso de todo, había perdido a mi único hijo a manos del enemigo. Ese día, me cité con Benjamín en el café La Parroquia, en el centro de la ciudad. Elegí un rincón apartado, lejos de los grandes ventanales que daban a la animada plaza, porque no quería que nadie, especialmente los ojos y oídos de Alonso, viera nuestro encuentro. Benjamín llegó 15 minutos tarde, con el ceño fruncido y una expresión impaciente. Se sentó, pidió un café solo y miró el reloj constantemente. «¿Qué pasa, mamá? ¿Que tenemos que vernos a escondidas?», preguntó, con voz cortante. «Renata me está esperando en casa para probarme la ropa para la fiesta del fin de semana». Miré a mi hijo, con el corazón encogido. El niño amable de ojos grandes de antaño ahora parecía demacrado, con ojeras por las interminables noches de fiesta. Respiré hondo, reuniendo el valor para empezar la conversación que había estado ensayando durante tantas noches. Le deslicé un fajo de facturas de tarjetas de crédito que había recogido en secreto. «Benjamín, mira esto», dije, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible. «En los últimos 2 meses, Renata ha gastado 3 veces el beneficio neto de la hacienda. Ropa de diseño, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Estás consintiendo demasiado a tu esposa». Benjamín echó un vistazo a los papeles y los apartó de un manotazo, con una expresión de indiferencia alarmante. «Es mi esposa, es mi imagen. La esposa del dueño de la vigía va a vestir con harapos. No seas tan tacaña, mamá». «No es que sea tacaña», le tomé la mano, estaba helada. «Pero eso no es todo. Quiero hablarte de Alonso». Al oír el nombre de su padrastro, Benjamín retiró la mano como si se hubiera quemado. Me miró con recelo. «¿Qué pasa con él?». Tragué saliva, la garganta seca. «¿No te parece extraño? Los continuos viajes de negocios que Alonso te organiza. La semana pasada fuiste a Ciudad de México, esta semana a Guadalajara. Mientras no estás, Alonso y Renata son muy cercanos, demasiado cercanos». Le conté sobre las miradas coquetas, los roces de manos furtivos, las risas en la habitación cerrada que había presenciado. Intenté usar las palabras más suaves para no herir su orgullo, pero lo suficientemente claras para advertirle del peligro que existía en su propia casa. Pero la reacción de Benjamín fue una puñalada directa a mi corazón. No se sorprendió, no dudó, ni se enfadó por mí. En cambio, se rió. Una risa amarga y burlona. Me miró, sin rastro de afecto filial, solo lástima mezclada con desprecio. «Mamá, ¿puedes parar ya?», dijo Benjamín con voz tensa. «Cada palabra un veneno. Pensé que me habías llamado para algo importante. Resulta que solo quieres meterme en la cabeza esas ideas enfermizas». «Solo digo la verdad», tartamudeé, con las lágrimas a punto de brotar. «¿Qué verdad?», gritó, haciendo que algunos clientes de las mesas cercanas se volvieran a mirar. «La verdad es que Alonso nos quiere como si fuéramos sus propios hijos. Se preocupa por mi carrera, por eso se esfuerza en encontrar socios para que yo haga negocios. Y Renata, ella ve a Alonso como a un padre porque le faltó afecto desde pequeña. Ves maldad en todas partes, o tal vez». Hizo una pausa, me miró con escrutinio y luego soltó la frase más cruel que una madre puede oír de su hijo. «¿O es que te estás haciendo vieja y senil? ¿O estás celosa porque Renata es más joven y guapa y recibe más atención de papá que tú?». Me quedé helada. Todo mi cuerpo temblaba, mis oídos zumbaban. El hijo que llevé en mi vientre, el hijo por el que sacrifiqué mi juventud para proteger,
Ahora me acusaba de celos viles hacia mi propia nuera. Benjamín, ¿cómo puedes hablarme así? Mi voz se quebró, pero no se detuvo. La ceguera había nublado por completo su razón. Benjamín se levantó de un salto, se ajustó el cuello de la camisa y me miró desde arriba como a una perdedora patética. Te diré esto para que dejes de imaginar cosas, declaró, con voz gélida. La próxima semana, Renata y yo nos vamos de viaje a Europa un mes. El viaje fue idea y patrocinio parcial de Alonso, para que reavivemos nuestro amor y planifiquemos tener un bebé. Durante ese tiempo, firmaré un poder notarial que le dará a Alonso el control total de la destilería y la hacienda. No, no puedes hacer eso. Le agarré el brazo en pánico, casi suplicando. Es una trampa, Benjamín. Quiere alejarte para apoderarse de todo. ¿No lo ves? Benjamín me apartó la mano con brusquedad, haciéndome tambalear y casi caer de la silla. Se sacudió la manga donde lo había tocado, como si mi mano estuviera infectada. Basta, mamá, gruñó. No me hagas avergonzarme de tener una madre paranoica. Papá Alonso es el mejor hombre que has conocido. Deberías apreciarlo. De ahora en adelante, te prohíbo que hables mal de mi esposa y de mi padrastro delante de mí. Si no, no me culpes por ser un mal hijo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás ni una vez a su anciana madre sentada sola en el café, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi la espalda de mi hijo desaparecer tras la pesada puerta de roble del café, sintiendo como si una parte de mi alma acabara de ser arrancada y llevada con él. En ese momento, me di cuenta de la dolorosa verdad. Mi hijo había sido completamente manipulado. No solo se habían apoderado de su cuerpo y de su dinero, sino que le habían lavado el cerebro, convirtiéndolo en una marioneta ciega, un arma para usar contra su propia madre. Benjamín estaba muerto. El niño pequeño que se aferraba a mi falda pidiendo caramelos estaba muerto. Ante mí solo quedaba un hombre estúpido, que felizmente entregaba el legado de su familia a unos estafadores. Me senté allí, completamente sola. A mi alrededor, el tintineo de tazas, el ruido de la gente riendo y hablando, pero me sentía atrapada en una cripta de hielo sellada. Nadie me creía. Nadie estaba de mi lado. Incluso el hijo que había parido me veía como a una enemiga. Si el incidente en el café fue una puñalada en mi corazón, lo que sucedió hace 3 noches fue un cubo de agua fría arrojado directamente a mi cara, despertándome del letargo que había durado 5 años. Fue la noche fatídica que lo cambió todo, transformándome de un cordero esperando ser sacrificado a una loba vieja, mostrando sus colmillos para proteger su territorio. Esa noche, una terrible migraña me atormentaba. Sentía como si alguien me golpeara la cabeza con un martillo a cada latido, manteniéndome despierta. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Decidí levantarme de la cama y bajar a tientas a la cocina en busca de analgésicos y un vaso de agua tibia. Toda la casa de la hacienda estaba sumida en una oscuridad silenciosa. Solo la tenue luz de la luna se filtraba por los altos ventanales de estilo colonial. Al pasar por el pasillo que conducía al despacho de Alonso, me detuve en seco. Una luz amarilla se filtraba por debajo de la puerta. Y había voces. Debería haber tosido o haber pisado más fuerte para anunciar mi presencia. Pero, por alguna razón, una fuerza invisible me mantuvo clavada en el sitio, y una corazonada mortal me dijo que guardara silencio. Me acerqué sigilosamente a la gruesa puerta de roble. Pegué la oreja a la madera fría, conteniendo la respiración para escuchar. Era la voz de Alonso. Estaba hablando por teléfono y al parecer pensaba que yo estaba profundamente dormida, así que puso el altavoz sin reparos. «No te preocupes, cariño», sonó la voz de Alonso, empalagosa y engreída. «Todo va según lo previsto, incluso más rápido de lo esperado. El mocoso de Benjamín confía plenamente en mí. Prometió que la semana que viene firmará el poder notarial para cederme el control total de la destilería y la propiedad antes de que ustedes dos vuelen a París». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al otro lado de la línea, la voz chillona de Renata se oyó, clara a través del altavoz. «¿Y qué hay de la vieja Adelina? Últimamente ha estado muy entrometida. Me temo que lo arruinará todo». La risa de Alonso resonó, seca y cruel, haciéndome estremecer. «Tranquila, ya me he encargado de todo. Le he estado añadiendo una dosis alta de tranquilizantes a su té de hierbas
todas las noches. Últimamente se le olvidan las cosas y está muy irritable. Son los efectos secundarios de la medicación. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Resulta que mis dolores de cabeza, mis recientes olvidos, no se debían a la vejez. Era el hombre con el que dormía quien me estaba envenenando día a día. Pero lo que dijo a continuación fue la verdadera sentencia de muerte para el poco afecto que me quedaba. En cuanto Benjamín firme el poder y se vaya, usaré esos comportamientos erráticos para crear un historial médico, para demostrar que Adelina sufre de demencia senil y muestra signos de esquizofrenia. Ya me he puesto en contacto con un asilo aislado en las montañas de la Sierra Madre. La meteremos allí, en ese lugar olvidado de la mano de Dios. Aunque grite, nadie la oirá. ¡Qué malo eres! Pero me gusta, se rió Renata. Es lo que hay que hacer. La voz de Alonso se volvió gélida, llena de ambición. En cuanto la vieja desaparezca y Benjamín siga obedeciendo tontamente a su esposa, toda la vigía, desde los campos de agave hasta la bodega, será nuestra. Entonces, seremos los dueños legítimos, sin necesidad de escondernos más. Me deslicé por la pared, sentándome en el frío suelo del pasillo. Mis extremidades temblaban, sin fuerzas. No solo estaban teniendo una aventura, no solo eran codiciosos. Querían enterrarme viva, querían meterme en un manicomio, despojarme de mi libertad y mi honor para robar el trabajo de toda mi vida. El miedo inicial se desvaneció rápidamente, dando paso a una extraña sensación de vacío, y luego, desde las profundidades de ese vacío, se encendió una llama. No una llama de ira impulsiva, sino una llama fría y azul de odio y determinación por sobrevivir. La Adelina débil, la esposa que anhelaba amor, la madre cobarde, murió en ese pasillo oscuro. Me sequé las lágrimas que aún no habían caído. No volví al dormitorio. Me levanté, respiré hondo para recuperar el equilibrio y me dirigí directamente a la bodega. La bodega de la vigía se encuentra bajo tierra, donde se guardan las barricas de roble más preciadas y los secretos más oscuros. El fuerte olor a fermento me invadió, aclarándome la mente como nunca antes. Fui al rincón más alejado, donde había una caja fuerte secreta escondida detrás de unas viejas barricas que Alonso no conocía. Mis manos ya no temblaban. Giré la combinación con precisión. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió. Lo primero que saqué no fue dinero ni oro, sino un cuaderno de cuero negro con los bordes desgastados. Era un registro de favores, de relaciones secretas que mi difunto esposo me había dejado. Gente que le debía sangre, dinero o su honor a la familia Figueroa. Luego, metí la mano más adentro, tocando el frío metal. Saqué el viejo revólver de mi esposo. El arma había estado allí durante décadas, pero todavía estaba bien engrasada. Abrí el tambor y comprobé las balas. 6 balas. 6 balas para una purga. Coloqué el arma sobre la mesa de madera, junto al cuaderno negro. Bajo la tenue luz amarilla de la bodega, mi sombra se alargaba en la pared, distorsionada y feroz. Abrí el cuaderno y busqué una página con un nombre familiar: Baltasar. Baltasar es ahora el jefe de policía de la región, pero hace 30 años, solo era un joven pobre al que mi esposo le salvó la vida en un ajuste de cuentas entre bandas. Le debía la vida a mi familia. Tomé el viejo teléfono de tapa que usaba para emergencias y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que alguien respondiera al otro lado, con voz somnolienta y ronca. ¿Quién es? ¿Qué hora es? Soy yo, Adelina Figueroa, dije, mi voz profunda y firme, resonando en el silencio de la bodega. Hubo un segundo de silencio. Luego la voz se volvió más despierta y respetuosa. ¿Adelina? ¿Ha pasado algo? Hace mucho tiempo que no usas este número. Baltasar, ¿recuerdas el juramento que hiciste en la tumba de mi esposo? Pregunté directamente, sin rodeos. ¿Qué protegerías a esta familia cuando más te necesitáramos? Lo recuerdo. Mi vida pertenece a la familia Figueroa. ¿Qué necesitas? Miré el cañón negro del arma sobre la mesa, mis ojos tan fríos como una cuchilla. Necesito que pagues tu deuda. Prepárate. En 3 días, daré una fiesta especial en la vigía. Necesito que tú y algunos de tus hombres de confianza estéis presentes. No vengáis con uniforme de policía. Venid como invitados. Y traed esposas. Hay algunas ratas grandes que necesitan ser atrapadas. Colgué, sin esperar la respuesta de Baltasar.
Sabía que vendría. Ponte en mi lugar por un momento. Supón que oyes a tu propio esposo y a tu nuera conspirar para meterte en un manicomio y robar el trabajo de toda tu vida. ¿Qué harías? ¿Te irías en silencio para mantener un poco de paz? ¿O te levantarías, tomarías las armas y lucharías hasta el final para proteger tu honor? Realmente quiero escuchar vuestras soluciones en los comentarios. El frío recuerdo de la noche en la bodega se desvaneció, devolviéndome a la cruda realidad en el salón de la hacienda La Vigía. Estaba de pie en la oscuridad, en un rincón de la habitación, apoyada contra el viejo armario de caoba. Ante mí, en el sofá de terciopelo, las dos figuras seguían entrelazadas, perdidas en la embriaguez del sexo y la victoria. Sus jadeos, el susurro de la ropa y sus sucios susurros golpeaban mis tímpanos como martillos. Pero, extrañamente, mi corazón ya no latía rápido. La sangre de mi cuerpo parecía haberse enfriado, tan tranquila como el agua de un lago antes de una gran tormenta. Miré el reloj de la pared. El segundero avanzaba lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Era hora de que comenzara el espectáculo. Salí de mi escondite. Mi mano vieja pero firme se posó en el interruptor de la luz en la pared. Un clic seco resonó, rompiendo la noche. El enorme candelabro de cristal del techo se encendió. La luz blanca y cegadora inundó la habitación, exponiendo cada rincón, sin dejar lugar a que ninguna sombra se escondiera. ¡Qué demonios! Alonso gritó. Su voz se quebró por el pánico. Él y Renata se sobresaltaron, separándose como si hubieran tocado carbón al rojo vivo. Ambos parpadearon repetidamente, tratando de adaptarse a la luz repentina. Y entonces me vieron. Estaba allí, en el centro de la habitación, con los brazos cruzados. No grité, no lloré. Mi rostro estaba helado, mis ojos los miraban sin pestañear, tan afilados como el cuchillo que se usa para cosechar el agave. Llevaba un elegante traje negro, impecable, en completo contraste con la apariencia desaliñada de los dos que tenía enfrente. «Ah, Adelina», tartamudeó Alonso, su rostro se quedó sin sangre, sus piernas temblaban. Retrocedió y tropezó con el borde de la mesa, derramando una copa de vino tinto. El vino se extendió por la alfombra color crema, como un charco de sangre fresca. «¿Tú, cuándo volviste?», pensé. No le respondí. Solo esbocé una sonrisa débil y despectiva. Dirigí mi mirada a Renata, y fue entonces cuando presencié la mejor actuación de mi vida. Un drama que incluso los actores de teatro más profesionales de la Ciudad de México habrían aplaudido. En cuanto se encontró con mi mirada y se dio cuenta de que la situación era irremediable, la actitud de Renata cambió en un abrir y cerrar de ojos. La coquetería y el descaro desaparecieron sin dejar rastro. En su lugar, apareció el pánico extremo de una bestia acorralada. Sabía que no podía negar su presencia allí. Sabía que lo había visto todo, y el instinto de supervivencia de una serpiente venenosa se despertó con más fuerza que nunca. Necesitaba un chivo expiatorio. Renata se llevó las manos al cuello de su vestido y lo rasgó con violencia. El vestido rojo brillante se hizo jirones, exponiendo su piel de forma patética. Se despeinó el elaborado peinado de rizos y se arañó los brazos, dejando marcas rojas. «¡Maldito! ¡Suéltame!», Renata gritó a pleno pulmón. Se levantó del sofá, se arrodilló en el frío suelo de baldosas y se arrastró hacia mí, con las lágrimas corriendo a raudales. «¡Mamá! ¡Ayúdame! Mamá, ayúdame, por favor!». Se aferró a mi pierna. Todo su cuerpo temblaba. Su llanto era desgarrador. «Papá». Él me obligó a venir. Me llamó y me amenazó. Me quedé inmóvil como una estatua, mirando a mi nuera devota actuar a mis pies. Alonso se quedó petrificado. Abrió los ojos de par en par, con la boca abierta, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Renata? ¿Qué? ¿Qué locura estás diciendo? Todavía lo niegas». Renata se volvió bruscamente, señalando a Alonso, su voz un silbido lleno de odio y miedo. «Dijiste que si no venía a servirte esta noche, retirarías la inversión, que le tenderías una trampa a Benjamín para que fuera a la cárcel por evasión de impuestos. Eres un animal. Obligaste a tu propia nuera a hacer algo tan depravado». «Tú, maldita mentirosa», rugió Alonso, con la cara roja, pero la confusión y el miedo le impidieron articular una defensa coherente. Estaba completamente indefenso ante la traición relámpago de su cómplice. Justo en ese momento,
Sonó el sonido que más esperaba. El rugido de un motor de coche en el patio, el chirrido de los frenos y el sonido de pasos corriendo por los escalones. La pesada puerta principal de roble fue empujada con fuerza, abriéndose de par en par y golpeando la pared con un estruendo que sacudió toda la casa. Benjamín entró corriendo. Mi hijo estaba allí, en el umbral, con el pecho agitado y sudoroso. Había corrido como un loco después de recibir mi mensaje de vida o muerte. Y la escena que se encontró Benjamín fue una imagen perfecta que yo, la directora de esta obra, había montado meticulosamente, con el añadido de la brillante improvisación de Renata. Vio a su anciana madre de pie, sola en medio de la habitación, con una expresión de dolor silencioso. Vio a su piadoso padrastro de pie, con la ropa desarreglada y una expresión de pánico culpable. Y lo más importante, vio a su amada esposa, Renata, arrodillada en el suelo, con el vestido hecho jirones, el pelo revuelto, llorando desconsoladamente como una víctima que acaba de pasar por un infierno. «Benjamín, mi amor, ayúdame», gritó Renata al ver a su esposo arrastrándose hacia Benjamín con las manos temblorosas extendidas. «Me violó, engañó a mamá para que se fuera y abusó de mí». El tiempo pareció detenerse para Benjamín. Vi cómo las pupilas de mi hijo se contraían. Su rostro pasó de la preocupación al asombro, y luego se contorsionó en una furia explosiva. Las venas de su cuello se hincharon. No necesitó preguntar, no necesitó investigar. Lo que tenía delante era más que suficiente para su mente simple y agitada. Benjamín, mi ingenuo hijo, había caído en la trampa a la perfección. Pero el precio de esa inocencia fue un dolor insoportable. En cuanto escuchó el desgarrador grito de auxilio de Renata, Benjamín corrió al lado de su esposa. Se arrodilló en el frío suelo de baldosas, sosteniendo su cuerpo tembloroso entre sus brazos. Renata apoyó la cabeza en el pecho de su esposo, con el rostro bañado en lágrimas, aferrándose a la camisa de Benjamín como una persona que se ahoga a un salvavidas. «No tengas miedo, estoy aquí. Nadie te volverá a hacer daño», susurró Benjamín. Su voz temblaba por la ira contenida. Acarició el cabello revuelto de su esposa. Luego se quitó su costosa chaqueta y la colocó sobre sus hombros desnudos, expuestos por el vestido rasgado. Observé la escena con lástima. Renata actuaba demasiado bien. Escondió el rostro en el pecho de su esposo, pero apostaría a que estaba sonriendo victoriosamente. Conocía perfectamente la debilidad de Benjamín, su ciego sentido del honor y su confianza absoluta en el amor verdadero que ella había construido con tanto esmero. Después de asegurarse de que Renata estaba a salvo, Benjamín se levantó lentamente. Se volvió para mirar a Alonso. Alonso estaba ahora apoyado contra la mesa, con las manos en alto como si se rindiera, su rostro contorsionado por el miedo. Tartamudeó, intentando explicar. «Benjamín, hijo, escúchame. Las cosas no son como piensas». «Cállate», Benjamín rugió. Se abalanzó, agarró el cuello de la camisa de su padrastro, lo levantó y le propinó un puñetazo brutal en la cara. El impacto fue tan fuerte que Alonso se tambaleó y cayó de espaldas contra la mesa de madera. La sangre brotó de la comisura de sus labios, manchando su impecable camisa blanca. Las botellas de vino sobre la mesa temblaron. «Te atreves a tocar a mi esposa. Te consideraba como un padre. Te confié toda mi herencia. ¿Y te atreves a hacerle esto a mi esposa?», gritó Benjamín, con los ojos llenos de lágrimas de resentimiento. Se abalanzó para darle un segundo puñetazo. Acorralado, la máscara de falsa moralidad de Alonso se hizo añicos. Su instinto cobarde afloró. Empujó a Benjamín, cubriéndose la cara mientras gritaba. «Fue ella. Fue tu esposa la que me sedujo. Abre los ojos, idiota. Esta mujerzuela vino aquí por su propia voluntad. Fue ella la que me envió un mensaje diciendo que me extrañaba. Fue ella la que se puso ese vestido de prostituta y vino a mi puerta». Alonso señaló directamente a Renata, que ahora estaba acurrucada en el suelo. «Mientes. ¡Maldito mentiroso!», gritó Renata inmediatamente, su voz chillona como el roce de metales. Levantó sus ojos llorosos hacia Benjamín. «Mi amor, ¿le crees a él? Me engañó para que viniera aquí diciendo que teníamos que hablar de unos papeles urgentes, y luego cerró la puerta con llave. Prefiero morir antes que traicionarte». La escena era un caos sin precedentes. Los gritos, los insultos,
Los sollozos resonaban por toda la antigua y solemne casa. Los dos cómplices, que momentos antes se llamaban cariño, ahora se atacaban sin piedad para salvarse. Benjamín se encontraba entre dos fuegos, con la cabeza dando vueltas. Pero entonces, la mirada inocente de Renata ganó. Se volvió hacia Alonso con una mirada de profundo desprecio. ¿Crees que le voy a creer a un animal como tú en lugar de a mi esposa? Desaparece de mi vista antes de que te mate. Pero el clímax de la tragedia no terminó ahí. Después de descargar su ira sobre Alonso, Benjamín se volvió bruscamente hacia mí. Yo seguía allí, en silencio como un fantasma. Benjamín me miró, con los ojos desorbitados. En lugar de correr a preguntarme si estaba bien o de disculparse por no haber escuchado mis advertencias, se acercó a mí a grandes zancadas. ¿Por qué estabas en casa y dejaste que esto sucediera? La pregunta de mi hijo fue como un cubo de agua hirviendo arrojado a mi cara. Me quedé atónita, mirando al hijo que había parido apuntándome con el dedo. Benjamín rugió. Su voz se quebró por el dolor y la indignación. ¿Viste cómo humillaban a mi esposa y no hiciste nada? ¿Cuánto tiempo estuviste escondida? ¿O lo planeaste todo para que Alonso tuviera la oportunidad de hacerle daño? ¿Quieres que esta familia se desmorone para sentirte satisfecha? Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Cada una de las acusaciones de mi hijo era como sal en una herida abierta. Resulta que, a sus ojos, yo no era la víctima, ni la protectora, sino una anciana malvada y despiadada que veía cómo violaban a su nuera solo para demostrar que tenía razón. La manipulación de Renata había calado tan hondo en sus huesos, quise abrir la boca para explicar. Quise decir, no, hijo, te estoy salvando, te estoy mostrando sus verdaderas caras. Pero me contuve, tenía un nudo en la garganta. Miré a Benjamín con profunda lástima. Lástima por un niño grande cuyo espíritu había sido completamente cegado. Sabía que las palabras eran inútiles en este momento. Para salvar a alguien con gangrena, a veces el médico tiene que amputar la carne y el hueso podridos, aunque sea un dolor insoportable. Tenía que dejar que mi hijo sintiera el dolor hasta los huesos, que tocara fondo en la humillación para que pudiera despertar. No dije una palabra. Retrocedí lentamente, apartándome de la locura de mi hijo. Caminé hacia el sillón de cuero más grande del salón, el sillón de la presidencia que antes solo ocupaban mi difunto esposo y más tarde, Alonso. Me senté con calma, con las manos en los reposabrazos, en una postura majestuosa como una reina a punto de dictar la sentencia final. Toda la habitación se quedó en silencio ante mi extraña acción. Benjamín se detuvo. Alonso dejó de gemir, y Renata también dejó de llorar, mirándome atónita. Me arreglé la falda, levanté la vista y miré fijamente a los tres rostros que me observaban. Luego, levanté las manos y di 3 fuertes palmadas. El sonido de las palmadas resonó seco y frío, poniendo fin a esta torpe farsa y dando comienzo al verdadero juicio. ¿Hay dolor más grande que el de una madre que ve a su hijo manipulado por una mujer calculadora, hasta el punto de darle la espalda a quien le dio la vida? ¿Hay alguien aquí que haya visto impotente cómo sus hijos se meten en problemas por creer en las dulces palabras de un extraño? ¿Qué hiciste para despertar a tu hijo? ¿O te rendiste impotente? Compártelo conmigo en los comentarios. Mis 3 palmadas resonaron, nítidas y secas, interrumpiendo la atmósfera caótica del salón. El sonido fue como el martillo de un juez golpeando la mesa, señalando el comienzo oficial del juicio. Benjamín, que todavía jadeaba, aturdido por la ira, se volvió para mirarme confundido. Alonso y Renata también estaban atónitos. Las lágrimas falsas aún brillaban en las mejillas de mi querida nuera. Pensaron que me había vuelto loca, pero no, estaba más lúcida que nunca. Desde detrás de la gran puerta de roble que conectaba con el comedor, se escuchó un clic. La puerta se abrió. Figuras sombrías emergieron a la luz, serias y silenciosas como estatuas de bronce. El primero en entrar fue Baltasar. Llevaba su uniforme de policía impecable. La insignia de jefe de policía en su pecho reflejaba el brillo del candelabro de cristal. No venía solo, lo acompañaban 2 oficiales altos e imponentes. Luego vino Ezequiel, el abogado de la familia Figueroa durante las últimas 2 décadas. Sostenía su grueso maletín de cuero contra el pecho, ajustándose las gafas mientras observaba a la ridícula multitud en medio de la habitación con una mirada aguda. Y finalmente,
Lo que hizo que Alonso temblara hasta casi desmayarse fue la aparición de 3 hombres de mediana edad con trajes caros. Eran el señor Rodríguez, la señora Elena y el señor Torres, los 3 mayores accionistas, los socios estratégicos, a los que Alonso había estado halagando durante el último mes para conseguir inversiones para su propio proyecto. Todos estaban allí, justo detrás de la puerta del comedor. Habían estado allí el tiempo suficiente para oírlo todo. Oír los gemidos coquetos de Renata al principio, oír las fanfarronadas de Alonso y presenciar de primera mano la despreciable farsa de culpar a otro que acababa de tener lugar. Señor Rodríguez, jefe de policía, tartamudeó Alonso, su rostro pasando de rojo a blanco como el papel. Se apartó la mano de la cara, revelando la sangre seca en la comisura de sus labios. Todos ustedes, ¿por qué? Silencio, dije, sin levantar la voz pero con autoridad. Tomé el control remoto del televisor que estaba sobre la mesa de centro. No di explicaciones. Con estafadores profesionales como Renata y Alonso, las palabras son lo más barato. Solo la verdad desnuda podría arrancarles sus gruesas máscaras. Apunté el control remoto a la pantalla de televisión de 60 pulgadas colgada en la pared de enfrente. Clic. La pantalla se iluminó. Era un video de la cámara de seguridad de alta definición que había instalado en secreto en la entrada principal y el porche la semana pasada. Algo que ni siquiera Alonso sabía. La cámara, desde un ángulo alto, grabó la escena que había tenido lugar hacía apenas 20 minutos. En la pantalla, el coche rojo de Renata se detuvo bruscamente en el patio. Nadie la obligó. Nadie le puso un cuchillo en el cuello. Renata bajó del coche, se arregló el pelo y caminó con confianza con una sonrisa radiante. Toda la habitación estaba en silencio. Solo se oía el sonido de los altavoces del televisor. Mi amor, ya estoy aquí. La voz de Renata en el video sonó aguda y dulce. No parecía asustada ni forzada en absoluto. Se lanzó a los brazos de Alonso en cuanto se abrió la puerta. Benjamín se quedó paralizado, con los ojos pegados a la pantalla. De su garganta salían sonidos ahogados, como si alguien lo estuviera estrangulando. En la pantalla, Renata rodeó el cuello de su suegro con los brazos, le dio un beso en la mejilla y pronunció la fatídica frase: «Mi papi, te extrañé muchísimo. Mi estúpido esposo no para de llamar, qué fastidio». La Renata del video reía, coqueteaba y se veía feliz. La Renata del presente, arrodillada a los pies de Benjamín con aspecto harapiento, bajó la cabeza. Todo su cuerpo temblaba como si tuviera malaria. Pero eso no fue todo. Pulsé el botón de avance. La pantalla se oscureció, dejando solo el icono de las ondas sonoras. Era la grabación de esa noche, la noche en que me paré fuera del despacho y escuché el pacto del diablo. El altavoz crujió un poco, y luego la voz pastosa de Alonso sonó, clara como el agua. Tranquila. Le he estado añadiendo una dosis alta de tranquilizantes a su té de hierbas todas las noches. Últimamente se le olvidan las cosas, son los efectos secundarios de la medicación. Benjamín dio un paso atrás, llevándose las manos a la cabeza. Se volvió para mirar a su madre, la mujer que se había estado quejando de dolores de cabeza y fatiga últimamente. La verdad lo golpeó como un terremoto. La grabación continuó, cruel y fría. En cuanto Benjamín firme el poder, la meteremos en un asilo en las montañas. En cuanto la vieja desaparezca y Benjamín siga obedeciendo tontamente a su esposa, la vigía será nuestra. Qué malo eres. Pero me gusta. La risa de Renata que siguió fue como una puñalada final a cualquier fe que quedara. Apagué el televisor. La habitación se sumió en un silencio mortal. Renata ya no lloraba. Sabía que las lágrimas eran inútiles ahora. Se sentó en el suelo, con el rostro inexpresivo, la mirada vacía. La máscara de víctima se había hecho añicos, revelando a un demonio codicioso. Alonso se apoyó contra la pared para no caerse. Miró a los 3 accionistas que negaban con la cabeza con desaprobación, a la mirada de desprecio del jefe de policía, y comprendió que su vida había terminado. No solo había perdido la oportunidad de apoderarse de la propiedad, sino que su honor, su reputación e incluso su libertad se habían esfumado. Y Benjamín, mi pobre hijo, se derrumbó por completo. Miró a la esposa arrodillada a sus pies. Hacía un momento, ella era un ángel agraviado,
que necesitaba protección. Ahora, a sus ojos, era un monstruo repulsivo. Miró a Alonso, a quien una vez había idolatrado como a un padre, y ahora solo veía a un hombre despreciable que conspiraba para meter a su madre en un manicomio. Benjamín tuvo arcadas. Apoyó las manos en las rodillas. Con el rostro pálido, todo su cuerpo se convulsionó por el inmenso dolor mental. El remordimiento tardío le torturaba el alma. Fue entonces cuando me levanté lentamente del sillón de la presidencia. Caminé hasta el centro de la habitación, erguida ante los traidores. Mi sombra se proyectaba larga sobre el suelo de baldosas, cubriendo su patética figura. Los miré a todos, desde Renata y Alonso hasta Benjamín. Mis ojos ya no mostraban compasión, solo la frialdad de alguien que tiene el control absoluto. ¿Ya terminaron de actuar? Mi voz resonó, no fuerte pero firme, haciendo eco en las 4 paredes de piedra de la hacienda La Vigía. El telón puede bajar. La verdad cruda y brutal asestó un golpe fatal a la última pizca de fe ingenua de Benjamín. Mi hijo se derrumbó por completo. Ya no gritaba, sus piernas cedieron como si no tuvieran huesos. Allí mismo, en el lujoso salón, sobre la costosa alfombra tejida a mano, Benjamín vomitó violentamente. Lo que había comido en la cena, junto con la náusea que surgía de lo más profundo de su ser, se derramó por todas partes. Vomitó la frustración, vomitó la estúpida ceguera que había albergado durante tanto tiempo. Al ver a su esposo derrumbarse, Renata se aferró a él como a un clavo ardiendo. Ya no tenía orgullo, ni arrogancia. Se arrastró por el suelo, sin importarle el sucio vómito, y se abrazó a las piernas de Benjamín. «Benjamín, mi amor, créeme», gritó Renata. Las lágrimas corrían por su espeso maquillaje, transformando su hermoso rostro en una grotesca máscara de payaso. «Me engañaron. Soy la víctima. Me drogó. No sabía nada. No me dejes. Te amo más que a nada en el mundo», juró, usando las mismas palabras dulces que una vez habían cautivado a mi hijo. Pero esta vez, el hechizo de la bruja se había roto. Benjamín levantó la cabeza, su rostro pálido cubierto de sudor frío. Sus ojos inyectados en sangre miraban a la mujer que se aferraba a él. No había amor en su mirada, solo un horror como si viera un gusano arrastrándose por su cuerpo. «Lárgate», Benjamín rugió, reuniendo sus últimas fuerzas para darle una patada. Renata salió despedida, rodando por el frío suelo de baldosas. «No me vuelvas a tocar con esas manos sucias». La voz de mi hijo era ronca, temblorosa de dolor pero firme. Estaba ciego, pero no muerto. Lo oí todo. ¿Querías meter a mi madre en un manicomio? Eres un demonio. Renata se quedó atónita, tirada en el suelo, sabiendo que había perdido esta partida. Me quedé quieta, asintiendo levemente a Ezequiel. El viejo abogado entendió. Se acercó a Benjamín. Abrió su maletín y sacó un grueso expediente que había preparado de antemano. «Señor Benjamín», la voz de Ezequiel era tranquila y profesional. «Esta es una demanda de divorcio unilateral por adulterio e intento de apropiación indebida de bienes. La he redactado basándome en las pruebas que la señora Adelina ha proporcionado. Solo tiene que firmar aquí, y ella se irá con las manos vacías, de acuerdo con el acuerdo prenupcial». Benjamín tomó el bolígrafo temblando, miró el papel, luego a mí. En los ojos llorosos de mi hijo vi un profundo remordimiento. Se inclinó y firmó el documento con un trazo decidido, como si extirpara un tumor que se había arraigado en su vida. Al otro lado de la habitación, el destino de Alonso también estaba sellado. Baltasar se acercó a mi antiguo amante. Alonso retrocedió, con la espalda pegada a la pared, sudando profusamente. Miró la pistola en la cadera del jefe de policía. Sus piernas temblaban incontrolablemente. «Alonso, estás arrestado», declaró Baltasar con firmeza. Su voz resonó en la habitación. «Cargos: fraude, envenenamiento premeditado y violación grave de las leyes de matrimonio y familia. Tenemos pruebas suficientes, incluida una muestra del té que le preparabas a la señora Adelina que dio positivo en un tranquilizante prohibido». «No, no puede ser», tartamudeó Alonso, su rostro sin una gota de sangre. «Yo solo bromeaba. No he hecho nada. Adelina, di algo. Somos marido y mujer». Se volvió hacia mí en busca de ayuda, con una mirada suplicante y cobarde. Pero solo recibió la mirada gélida de la mujer a la que había intentado enterrar viva. «Espósenlo». Di la orden,
sin emoción. Se escuchó un clic frío. Las frías esposas de acero se cerraron en las muñecas de Alonso a su espalda. Bajó la cabeza. Su elegancia y encanto desaparecieron por completo, dejando solo la imagen de un criminal patético. Di 2 palmadas más. Desde la puerta principal, entraron 2 de los grandes guardias de seguridad de la hacienda. Llevaban 2 maletas mal hechas. «Tiren sus cosas a la calle», señalé la puerta principal, con voz firme. «Ya he mandado a limpiar toda su basura. Ropa, zapatos, incluso los perfumes baratos que usaban para seducirse, todo está ahí». Los 2 guardias no dijeron una palabra. Agarraron a Alonso por el cuello de la camisa y arrastraron a Renata. Renata luchaba. Su vestido rojo hecho jirones la hacía parecer una prostituta barata abandonada después de la fiesta. «Suéltenme. No tienen derecho a hacer esto. Los demandaré. Los demandaré a todos». «Demanda si quieres». Me acerqué, mirándola directamente a la cara. Mi voz se volvió profunda y amenazante. «Pero recuerda, en esta tierra de Jalisco, meterse con Adelina Figueroa es meterse con una roca. Deberías preocuparte por encontrar un abogado que te defienda antes de que te pudras en la cárcel». La multitud fue arrastrada hacia la puerta. Alonso mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Renata, por otro lado, maldecía y lloraba, arrastrando sus pies descalzos por la grava, su maquillaje corrido mezclado con lágrimas y mocos. Se veían tan patéticos que incluso los perros callejeros de la puerta ladraban con desprecio. Cuando sonó el golpe de la maleta, al ser arrojada a la calle, salí al porche, mirando a los 2 perdedores que se levantaban a trompicones en la oscuridad. El viento de la noche azotaba el vestido rasgado de Renata, y el miedo era evidente en el rostro de Alonso. Los miré por última vez, mis ojos tan fríos como la guadaña de la muerte. «Escuchen bien», dije. Mi voz resonó en la noche, lo suficientemente fuerte como para grabarse en sus mentes oscuras. «Nunca, repito, nunca dejen que vea sus sucias caras cerca de la propiedad de la vigía, ni siquiera a 1 metro. Si vuelvo a ver sus sombras merodeando por aquí, la próxima vez no será la policía la que los reciba, sino el cañón de mi escopeta de caza». Hice una pausa, dejando que el peso de la amenaza se asentara, y luego escupí una última frase llena de desprecio. «Este es un lugar sagrado para los trabajadores honestos. La vigía no alberga parásitos». La pesada puerta de roble se cerró de golpe en sus narices, separando por completo el mundo de la pureza de la basura del exterior. Volví al salón. Benjamín seguía sentado en el suelo, con la cara entre las manos, llorando como un niño, pero esta vez no lloraba por debilidad, lloraba por el dolor de crecer. Me acerqué, saqué un pañuelo de seda de mi bolsillo y me senté a su lado. Le limpié el vómito de la boca, luego le levanté la barbilla, obligándolo a mirarme a los ojos. «Levántate, Benjamín», dije, con voz severa pero compasiva. «Te has caído. Ahora tienes que levantarte por ti mismo». Benjamín sollozó. «Mamá, lo siento, soy un idiota». «No eres un idiota, solo fuiste un tonto», dije sin rodeos. «Pero toda tontería tiene un precio. Hoy te he dado una lección que debes recordar toda tu vida, grabarla en tu corazón más que tu propio nombre». Miré profundamente a los ojos enrojecidos de mi hijo, transmitiéndole la última fuerza de esta anciana madre. «Benjamín, recuerda esto. La hombría no está en lo gorda que sea tu cartera, ni en cuánto alcohol puedas beber, ni en lo grandes que sean tus puños. La hombría está en saber juzgar a las personas, en saber quién es amigo y quién es enemigo, y lo más importante, en saber proteger el honor de la familia a toda costa. Un hombre que no puede proteger a su madre, que no puede mantener su hogar, aunque se vista de oro, no es más que un bueno para nada». Benjamín asintió repetidamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Agarró mi mano arrugada, besándola como una disculpa y un juramento. Sabía que, de las cenizas de esta noche, mi débil hijo había muerto, y un verdadero hombre de la familia Figueroa estaba empezando a renacer. Aunque dolorosa, esta tormenta era necesaria para limpiar toda la basura y devolver la pureza a esta tierra. El tiempo pasó tan rápido como el licor que fluye del alambique. Ha pasado 1 año desde aquella noche tormentosa, la noche en que las máscaras de la mentira en la vigía fueron arrancadas. Esta mañana me desperté antes de que los primeros rayos de sol disiparan la fina niebla que cubría las laderas rojizas. Salí al porche y me senté en mi mecedora de mimbre, donde todo comenzó. El brillante amanecer
se elevó lentamente en el horizonte, tiñendo de oro el vasto paisaje, haciendo que los campos de agave azul brillaran como millones de espadas de plata apuntando al sol. Miré a lo lejos, donde las figuras se afanaban entre las hileras de agave. Entre los fuertes gimadores, reconocí fácilmente a Benjamín. Mi hijo había cambiado tanto que, si no lo mirabas de cerca, probablemente nadie reconocería al niño mimado de antes. Estaba mucho más delgado, su piel quemada por el sol, y el viento se había vuelto oscura y curtida como el roble viejo. Las manos que antes solo sabían sostener un bolígrafo para firmar papeles ahora eran ásperas y callosas por manejar directamente la coa para cosechar el agave junto a los trabajadores. Benjamín estaba allí, blandiendo el cuchillo con decisión, mientras daba órdenes en voz alta para cargar las pesadas piñas de agave en el camión. Su mirada ya no era confusa, débil o ciega. En su lugar había la firmeza, la madurez y la calma de un hombre que realmente ha probado el amargo sabor de la vida para apreciar el valor del sudor y las lágrimas. Sonreí, sintiendo una calidez en mi corazón. El dolor de hace un año fue inmenso, pero sin esa purga brutal, Benjamín probablemente seguiría siendo una sombra sin alma, una marioneta en manos de otros. A veces, Dios nos deja caer en un pozo profundo no para enterrarnos, sino para que miremos hacia arriba y veamos el cielo más real. Tomé la pequeña copa de tequila que estaba sobre la mesa. Este es el licor de la primera cosecha después del incidente, supervisado personalmente por Benjamín en cada etapa de la producción. Levanté la copa a la altura de mis ojos, observando su claridad bajo la luz del sol, y luego tomé un pequeño sorbo. El sabor era intenso y fuerte, picante al principio en la punta de la lengua, pero dejando un regusto dulce y profundo que perduraba en la garganta. Cerré los ojos, saboreando el sabor del renacimiento. En esta gran casa, ahora solo quedamos mi hijo y yo, y los sirvientes leales. Alguien me preguntó si me sentía sola sin una familia completa en el sentido tradicional. Solo negué con la cabeza suavemente. No estoy sola. La verdadera soledad es cuando tienes que vivir junto a personas que llevan máscaras, cuando tienes que dormir junto a alguien que está conspirando para meterte en un manicomio. Ahora, de pie en el porche de mi casa, me siento más en paz que nunca. He encontrado la serenidad en proteger el legado de mis antepasados y ver a mi hijo crecer a partir de sus propias heridas sangrantes. Me levanté, entré al salón y me acerqué al altar de Dios donde estaba el retrato de mi primer esposo. Con un suave pañuelo de seda, limpié el polvo del marco. En la foto, él todavía sonreía, amable y firme. «Mira», susurré, mi voz tan suave como el viento que sopla sobre los campos de agave. He limpiado las malas hierbas de nuestro jardín. Nuestro jardín está verde de nuevo. Las raíces del agave se aferran profundamente a la madre tierra. Benjamín es ahora un hombre de verdad. Se parece mucho a ti. Miré por la ventana, donde las sombras de las plantas de agave se alargaban en el suelo. De repente me di cuenta de que nosotras, las mujeres, somos como esta planta. Tenemos que mantenernos firmes bajo el sol abrasador de la meseta, soportar la sequía y los vientos más duros, para que después de muchos años de resistencia podamos acumular la esencia suficiente para destilar el licor más fragante del mundo. Sin desafíos, el agave sería solo una mala hierba, y una mujer nunca conocería la extraordinaria fuerza que yace en su propio corazón. Mi historia termina aquí, pero sus ecos probablemente nos harán reflexionar. Comparto estas palabras no para alardear de una victoria, sino para transmitir las lecciones de vida que me costó media vida aprender. A todas las madres que hay por ahí, amen a sus hijos con todo su corazón, pero nunca olviden proteger sus propios límites personales. No los sobreprotejan hasta el punto de quitarles la oportunidad de tropezar y crecer. Y lo más importante, manténganse siempre alertas para tener una vía de escape. Nunca dejen que nadie, ni siquiera sus seres más queridos, controle toda su vida y su libertad. A todos los hijos, queridos hijos, pueden construir sus propias familias. Eso es sagrado. Pero aprendan a equilibrar el amor romántico con el amor familiar. No dejen que las palabras dulces o los deseos pasajeros les nublen la vista, haciéndoles dar la espalda a la persona que los trajo al mundo, la única persona en este mundo dispuesta a sacrificarlo todo por ustedes, sin condiciones. Y la codicia y la naturaleza humana es el veneno más temible. La codicia y el egoísmo pueden convertir a las personas que comparten una cama en enemigos,
convertir la piedad en una máscara para el diablo. Una familia duradera no se construye solo con ladrillos y dinero, sino que debe estar unida por la sinceridad y el respeto propio. Cuando se pisotea el honor, cuando se traiciona la confianza, una casa, por muy espléndida que sea, no es más que un montón de ruinas inmundas. Finalmente, para aquellos que están o están a punto de entrar en una relación familiar, entren con los ojos bien abiertos y un corazón honesto. Nunca construyan la felicidad sobre el engaño o el sudor de otros. La traición puede traer beneficios temporales, pero el precio a pagar será una vida entera en la oscuridad y el desprecio. Vivan como la planta de agave bajo el sol y el viento de México, resistentes, espinosos pero llenos de honor. Solo la verdad y el honor son el mejor licor para saborear en el ocaso de nuestras vidas. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz? Espero con ansias leer sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.